¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para reencontrarnos con ustedes a través del aire del 30 de la TDA. También estamos en el 22 de Supercanal HD y como siempre los invitamos también a vernos a través de www.unidiversidad.com.ar. Hoy vamos a estar tocando dos temas interesantes. Uno tiene que ver con algo que nos afecta a mes y está vinculado con las facturas que recibimos de servicios, con lo que pagamos, con el tema aumentos, cómo podemos reclamar. Bueno, vamos a estar hablando de esto y seguramente le vamos a pedir algunos tips a Romina Ríos, de Protectora de la ONG, que bueno, es como la persona a la cual generalmente en Mendoza se le consulta sobre estos temas. Teniendo en cuenta que hay servicios que están viniendo con incrementos para entender un poco más cómo es esa facturación o cómo es la disposición de aumentos para algunos servicios en nuestro país durante este 2023. Eso por un lado. También vamos a estar hablando de política internacional. Lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, teniendo en cuenta lo que está sucediendo específicamente en Europa y en Francia. A partir de esta crisis que desató la muerte de un joven en manos de la policía, que provocó manifestaciones y que la sigue provocando, porque de hecho se siguen registrando. También la violencia en las calles de Francia. Recordemos que en los últimos días el reclamo de la familia de este joven asesinado de Nael era que pararan las manifestaciones, porque la familia interpreta que fue utilizada esta situación como pretexto para llevar adelante a cabo desmanes en algunos sitios. Recordemos que los números son muy fuertes cuando se hablan de vehículos incendiados o de edificios que han sufrido algún tipo de situación de violencia. Bueno, lo cierto es que obviamente vamos a analizar por qué se llega a esta situación. Hay una crisis que está registrando Francia desde hace tiempo, que se había manifestado también en las calles hace algunos meses con la reforma jubilatoria, que ahora es con este caso de violencia institucional, pero que en definitiva lo que hace es volcar la gente a las calles de distintos sectores sociales, trabajadores, jóvenes, que en definitiva están reclamando en Francia. Vamos a estar, por supuesto, analizando este tema. Lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, como decíamos, para entender un poquito qué está pasando en Francia y cómo esto influye en Europa. Si puede haber un efecto contagio, si también hay descontento en otros países por ciertas situaciones que están relacionadas con la realidad que están atravesando esos países. Así es que la invitación es para que se queden con nosotros aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que si quieren comunicarse con Señal U, lo pueden hacer en redes sociales, nos buscan y pueden enviarnos un mensaje para sugerirnos también algún tema para nuestro programa. Recuerden, estamos en www.unidiversidad.com.ar y en redes, en Twitter, Señal UTV, en Instagram nos encuentran como Unidiversidad y también nos pueden encontrar en Facebook como Señal U. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, aquí estamos, nuevo bloque de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA. Vamos a repasar nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Ustedes saben que, por supuesto, pueden volver a ver el programa a través de nuestra plataforma digital. También lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es Unidiversidad. Cuando hablamos de inflación, sin duda, primero que es un tema que mes a mes los argentinos seguimos muy de cerca, estamos esperando, creo que no hay dudas de que todos estamos esperando el día en que se da a conocer el dato, porque de alguna manera sentimos que eso nos afecta al bolsillo. Y más cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que pagar alguna boleta, alguna factura, lo sentimos. Y vamos a hablar de servicios específicamente y de lo que está sucediendo con algunas boletas que nos están llegando mes a mes y que afectan mucho a nuestra economía. Lo vamos a hacer con Romina Ríos, de la ONG Protectora, a quien tenemos en comunicación del otro lado. Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto. Un gusto para nosotros poder hablar con vos. Bueno, hay mucho para preguntar, Romina. Sobre todo queríamos comenzar con esta situación que se viene dando, que es que tenemos aumentos todos los meses en algunos servicios y por ahí la gente se asombra, ¿no? Llega la factura con un aumento y vos decís, ¿por qué? Y en realidad por ahí no están en ese detalle de que hay una disposición del gobierno. Contémosles un poquito a la gente de qué se trata esto de que algunos servicios tienen aumento mensual hasta diciembre al menos.
Bueno, depende mucho la ley que creó a este servicio público en específico, que muchas veces se lo confunde con el nombre de impuestos. ¿Viste? Cuando Exacto. decís, tengo tantos impuestos que pagar, bueno, estos son servicios públicos. Ujú. Y que dependiendo quién los creó y en qué órbita es la regulación que tienen, por eso no es la misma de un servicio con el otro. A nivel nacional, nosotros tenemos los servicios que son el gas, lo que es el tema de prepagas, Sí. lo que es el tema de comunicación, lo que es TV, internet y telecomunicaciones. Y a nivel provincial, por ejemplo, tenemos lo que es el agua potable y las redes de cloacas, tenemos lo que es el transporte público y tenemos una parte de lo que es la electricidad que lo comparte con la nación. Ujú. Entonces, en conjunto, estos serían, digamos, los servicios esenciales. Algunos son públicos y, por ejemplo, el de telefonía está en discusión si va a continuar el decreto que los consideraba como un servicio público esencial. Sí. Entonces, esto lleva a que tengan distinta normativa en cuanto a las actualizaciones de esas tarifas y quiénes la otorgan o bajo qué parámetros. En cuanto a lo que es el gas y la luz, nosotros tuvimos a partir del año pasado todo lo que fue la quita de subsidios. Recordás que se hizo todo un nuevo nivel de lo que es la Sí. segmentación de aquellos usuarios que tenían mayores ingresos, de los que tenían menores ingresos, los de mayores ingresos los perdían y los de menores ingresos los mantenían. Entonces esto ya también provocó un cambio dentro de la tarifa que ya venía diferenciada de acuerdo al consumo que vos tenías en tu domicilio. Ujú. Entonces lleva también, como vos decías, a mayor confusión de los usuarios. En cuanto al gas y la electricidad, ya tenemos Sí. la quita total de subsidio. Por ende, lo van a ver visualizado en la factura con la letra N1, 2 o 3, dependiendo en qué categoría estemos, y eso nos va a decir también qué nivel de subsidios vamos a mantener en estos dos servicios. En cuanto a la electricidad, notamos mayormente los aumentos porque se desdobló, digamos, lo que fue el llamado audiencia pública, la autorización de las tarifas. Entonces, cuando aumentaba la nación, no aumentaba la provincia, pero al mes siguiente aumentaba la provincia y no aumentaba la nación. Entonces, al sacar cuentas y al mirar y controlar tu factura, vos notabas que mes a mes iba teniendo aumentos pese a que no estaba establecido así en un momento, hasta te podría llegar a decir hasta 2 años atrás. Entonces, esto es lo que lleva al usuario, digamos, a confundirse y que todos los meses haya un aumento en su factura. En la electricidad, lo último que tenemos es el que se autorizó en el mes de mayo, que fue por la provincia de Mendoza, alrededor de un 15% promedio siempre, y en el mes, en las semanas siguientes, digamos, la nación terminó con esto de la quita de subsidio y aumentó Claro. también otro costo de la tarifa. Por ende, está alrededor de un 20% este aumento, que en algunos hogares lo recibieron en el mes de junio y otros lo están recibiendo ahora a partir del mes de julio. Con respecto a lo que es el servicio de gas Sí. domiciliario por redes, recordemos no garrafas, sino el gas por redes, el último aumento también se aplicó en el mes de mayo y ya por ahora no está previsto que haya nuevos aumentos. Ya está Mm. la quita de subsidios más aumento de tarifa, o sea que tenemos un doble impacto y por el momento no tendríamos nosotros durante lo que queda del año, salvo que las autoridades vieran que es necesario volver a llamar a una audiencia pública. Hasta por Claro. el momento va a ser ese último aumento que tuvimos, que en consonancia con el mantener el beneficio de la ley de zona fría, que no se quitó, Ujú. esto se sigue manteniendo, hace que hoy en día los mendocinos estemos más preocupados por la factura de la luz que por la del gas, porque el monto viene, digamos, un poco menor a lo que deberíamos esperar por el mantenimiento de este subsidio. Ujú. Romina, me voy a detener un poco en el tema de la electricidad, porque bien decías vos, ya estamos con tarifa plena. Me parece que por ahí ese reclamo que mucha gente, o ese comentario que hace mucha gente de, me vino muchísimo en la tarifa de electricidad, o de luz, como se le dice generalmente, bueno, es porque tal vez no tienen muy incorporado ese recuerdo de, bueno, me sumé al subsidio, me lo otorgaron, porque no solamente era pedirlo, sino que te lo otorgara la nación a partir del análisis. ¿Y esto por qué lo digo, Romina? Porque hay gente que tiene un poder adquisitivo mayor, que son grandes consumidores y que de pronto hoy se encuentra con una boleta sumamente abultada porque tiene tarifa plena. Así es como vos lo mencionabas. Recordemos que para la segmentación, además de los ingresos económicos del grupo familiar, no solamente del titular del servicio, sino de todo el grupo familiar, se tenían en cuenta también los bienes, ya sean los automóviles, los bienes muebles o los bienes inmuebles que Claro. poseía el grupo familiar.
Entonces eso también era un obstáculo para mantener los subsidios, quizás de ingresos, teníamos ingresos bajos, pero manteniendo 3 vehículos, por ejemplo, de una antigüedad menor a 5 años, ya quedábamos automáticamente fuera del esquema de subsidios. Por más de que solicitásemos una revisión, lo mismo no nos iban a otorgar porque ese era un criterio, automático de exclusión. Entonces, dentro de la infinidad de situaciones que hay de los usuarios, va a pasar justamente el de este, que es de altos ingresos, que quizás puede pagar la tarifa plena de la energía eléctrica. Entonces sí se va a encontrar con una sorpresa a partir de esta factura, porque la quita de subsidios fue gradual. Entonces empezaron con un 20%, luego un 40% y restando el último 40%, que a su vez también se demoró. Fue mucho el apuro y el susto que hubo en julio del año pasado, el 2022, de que la gente se apurara a hacerlo, de que iba a ser una locura y demás. Y resultó ser que de esto después un poco fue tomado como con calma porque vieron que no había mucho cambio en las facturaciones. Bueno, pero pasaba por esto, porque primero se demoraron muchísimo en aplicarlo, tuvieron errores muy grandes en ese apuro de querer implementarlo y cumplir con el FMI y demás, que provocó que hubiese, digamos, mayores problemas en el mecanismo de aplicación. Entonces, en diciembre tendría que haber estado todo terminado y terminó de aplicarse en mayo. Así que imagínate que recién ahora en junio y julio esos usuarios catalogados con el nivel 1, N1, son los que van a notar, digamos, su factura con una suba abrupta, porque va a tener, como decíamos recién, el doble impacto. Claro. El del impacto de aumento tarifario y el de la quita de subsidios, que obviamente son dos cosas diferentes, pero para el usuario impacta de la misma manera, digamos. Sí, tenemos testimonio de gente que de pronto te dice me vino casi 100.000 pesos de electricidad y realmente uno piensa que es obviamente una fortuna, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Lo que te iba a preguntar, Romina, ¿cuál es el parámetro de ingresos? Más allá de si tenés un vehículo, si tenés propiedad, ¿cuál es ese parámetro de ingreso que considera el gobierno para otorgarte el subsidio o no? El parámetro máximo, el tope máximo que tenés es que no es un valor fijo, sino que es un valor que va variando a medida que cambian los valores puestos, digamos, a través de lo que es los índices de inflación y la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. En el caso de los subsidios para la segmentación se tenía en cuenta que no debías percibir el grupo familiar más de 3 canastas y media básicas totales. Claro. En su momento eran 360.000 pesos aproximadamente en julio, y en el mes de mayo alrededor de 620.000, ya pasamos a los 720.000 pesos. Ahora tenemos que esperar los últimos números, pero está alrededor de los 720, 750.000 pesos el grupo familiar. Claro. Convengamos también que había, y esto lo decimos porque hay testimonios también de eso, la trampita de cuando se empezaron a enterar que si estabas alcanzado por el subsidio no podías comprar dólares, muchos dejaron, o algunos renunciaron al subsidio, o algunos decidieron no sumarse al subsidio porque entendían que eso iba a limitar esa compra de dólares. También es otra de las, digamos, de las razones. Sí, y fue, cuestionado fuertemente por el grupo de asociaciones que integramos, digamos, el grupo de QENARGAS y QENRE, que son todos los que regulan los servicios eléctricos y de gas. Somos alrededor de, en promedio, unas 38 asociaciones que estamos en cada una, y justamente todas pusimos el foco en eso, de que cuando se dio a conocer la información de qué se trataba la segmentación, establecía ciertos parámetros. Sí. Cuando se trató en la audiencia pública, daban otros parámetros. Cuando sale el decreto, que es lo que le da la forma final, digamos, a estas medidas del gobierno nacional, salió con otros parámetros. Entonces, una vez que salió, que se difundió, que se informó cómo establecer, cómo hacer el mecanismo para poder mantener los subsidios, luego, a los 2 meses aproximadamente, vuelve a cambiarse los esquemas de juego, las reglas del juego, y sale esta información de que tenían prohibido la compra del dólar ahorro. Entonces, obviamente, eso sucedió y que muchas personas que por ahí no son, como se le dice, familias pudientes, pero sí tenían esa posibilidad de ir comprando los 200 dólares por mes, decidieron mantenerlo. Entonces, en el momento no sabían qué tan grave iba a ser o cuánto más cara iba a ser la factura que tenían que pagar, entonces prefirieron mantenerlo. Y fue algo también que no compartimos de parte de la asociación,
que en teoría son datos confidenciales los que vos declarás. Claro. Entonces que después vayan difundiendo datos de decir, no, sí, eran personas de poder adquisitivo que se fueron para comprar dólares o personas que quieren comprar dólares y que, sin embargo, decidieron no tener los subsidios. Es como un poco contradictorio, poco prolijo, poco sí. serio para ser vos autoridad. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, es que es respetar a las autoridades. Creemos nosotros que están capacitadas y que hay un poder de mando y demás. Pero cuando pasan todo este tipo de cosas, y muchas de las cosas que han venido pasando en Argentina, sobre todo en la pandemia también, hacen que toda la ciudadanía empiece a descreer de este tipo de medidas, claro, y haya una tergiversación del fin mismo, de cómo informamos, cómo decimos y qué objetivo tiene esta medida. Pero sí, como vos mencionás, en base a los registros que ellos tienen, sí, muchas personas decidieron mantener la posibilidad de acceder al dólar ahorro o de renunciar al subsidio y volcarse para poder efectuar esta compra. A costa de tener que pagar más un servicio de electricidad o gas. Les decimos a los televidentes que estamos con Romina Ríos de Protectora, hablando de todo un poco, ¿no? Pues nos hemos metido en el tema subsidios, la facturación de ciertos servicios, pero vamos a seguir hablando de estos temas que nos interesan a todos. Así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Seguimos aquí en Chat Político, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Recuerden que a través de nuestras redes ustedes se pueden comunicar con nosotros. En Twitter, Señal UTV, en Instagram, Unidiversidad y en Facebook, Señal U. Seguimos con Romina Ríos de Protectora. Y bueno, Romina, ahora te quería preguntar un poco sobre, ya estuvimos hablando de las tarifas plenas que ya se están aplicando para algunos servicios que generan un dolor de cabeza. Ahora, otras de las situaciones que por ahí obviamente el usuario cuestiona y tiende a pensar que sobrefacturan algunos servicios. ¿Esto se puede probar? ¿Es así? ¿Qué está sucediendo? Sí, puede pasar. La idea es que siempre el usuario pueda tener el control. Y ese control lo va a poder tener en base a la información que él tenga. Primero, de informarse a través, por ejemplo, de la información que dan algunos sitios informativos, por ejemplo, como ustedes bien lo hacen, nosotros como asociación o cualquier otra asociación que haya en el país. Una vez que tengas la información con la factura en la mano, ya puedes hacer otro tipo de control. Algo muy fácil y que debería ser cotidiano hoy en día es, por ejemplo, en el caso del gas y la electricidad, fácilmente se compara la factura, lo que indica tu factura, con lo que indica el medidor de tu casa. Sí. Siempre que el medidor de tu casa indique menos que lo de tu factura, obviamente ahí hay una lectura estimada. Podés reclamar, envías una foto o indicas la numeración de tu medidor y la empresa te tiene que refacturar en base a tu consumo real. Y aunque crean que es poco común, no, es más común de la cuenta, lo que pasa es que no lo notamos. A veces son pequeños metros cúbicos y otras veces son diferencias abismales de hasta entre 10 o 15 veces más de lo que vos habitualmente consumías. En el caso de lo que es, por ejemplo, el servicio de telefonía, internet y televisión, generalmente es la promoción del pack de los 3 servicios a un determinado precio bonificado por 12 meses. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay un precio regular, una tarifa regular. Sobre esa tarifa regular se aplican los aumentos que autoriza el Gobierno Nacional o que aplican las empresas, porque esto también tiene otro condimento. Entonces, sobre esa tarifa regular se aplican los aumentos. Lo que vos te van a ofrecer es un descuento fijo. Ese descuento fijo del 50, 60 o 70% por 12 meses se va a seguir manteniendo, te lo van a respetar, pero recordá que los aumentos se aplican sobre la tarifa regular. Entonces, si vos contrataste un plan de 5.000 pesos, los 3 servicios, te van a aplicar el 4.5% mensual, que es lo que establece la autoridad, o más, que es lo que aplican las 3 grandes empresas que hay en la República Argentina por tener una medida cautelar. Vas a ver que esos 5.000 van a ir creciendo mes a mes y sí se te va a mantener el 50%, pero no es lo mismo el 50% de 5.000 que el 50% de 7.000 el mes que viene o el próximo mes. Entonces, eso mucho ojo, esa es la forma de controlarlo, de saber si me van a hacer un descuento fijo o si me van a hacer un descuento variable o una promoción, cuánto va a ser la duración.
antes que se termine esta promoción, tengo que solicitar la baja o solicitar un mejor plan para lo que yo estoy pagando, porque recordemos que siempre tiene que venir el precio regular y se van a agarrar la cabeza cuando escuchen esto que les estoy diciendo y vean la factura cuál es el precio regular del servicio, no el de descuento, sino el precio regular. Esas son un poco las maneras de controlar y saber de antemano qué aumentos puedo evitar o puedo por lo menos tener menos del que ya está establecido para los meses subsiguientes. Romina, se da una situación bastante particular. A veces si nos sobrefacturan o uno entiende que está sobrefacturado, hace el reclamo y digamos que la conclusión es a favor nuestra. Uno tiene que pagar la boleta y después está tal vez esa nota de crédito, esa evolución. Digo, pero generalmente el que tiene que siempre esperar es el consumidor. Y bien decías vos, Romina, los que controlamos más somos nosotros. ¿El Estado que tiene que controlar realmente lo hace? No, poco y nada. Por eso mismo hay digamos, abuso de la posición dominante que ejercen las grandes empresas por sobre el usuario, porque o te ganan por cansancio o te ganan por la negativa, es decir, mantienen su postura ante un reclamo y ante la ausencia de una autoridad te quedas obviamente desprotegido. Tengo 2 tips para darte en base a lo que me preguntabas. Con respecto a lo del vencimiento de la factura, siempre tenelo presente. Entonces vos, al vencimiento de tu factura te tiene que llegar 10 días antes la factura. Entonces en esos 10 días vos podés verificar si hay alguna inconsistencia. Haces el reclamo y siempre y cuando estés antes del vencimiento te tienen que refacturar. No hace falta que pagues el total de tu factura. En caso de que se te pase el vencimiento de la factura y hagas el reclamo, te lo toman igual y ahí sí pagás el total y en la próxima factura va a venir aplicado esa nota de crédito por lo que pagaste de más. Eso siempre ténganlo en cuenta porque es algo que se mal informa desde todas las empresas y logran que vos siempre pagues de más. Y cuando te devuelven el dinero de 2, 3 meses, obviamente ya está devaluado. Y con respecto a la baja, que generalmente lo vas a tener con el servicio de telefonía, internet, televisión, la prepaga también, vos podés solicitar siempre la baja aún no estés pagando esta última cuota o aún estés debiendo. Vos con deuda te tienen que tomar la baja, después verás vos cómo la vas a cancelar y los intereses que te aplican por ese monto que estabas debiendo. Pero la baja se pide siempre en el momento que vos querés y la empresa te la tiene que tomar en el momento en que la solicitas. En las 24 horas te tiene que confirmar con el número de operación, trámite o gestión y vos con eso ya lo guardás, eso sí, guardalo, porque lo vas a necesitar en caso de que tengas que hacer algún reclamo o alguna denuncia posterior. Romina, cortito, el tema de servicios vitales como electricidad, gas y el agua, ¿te cortan por falta de pago o tenés un mínimo derecho de decir, bueno, me pueden dar un servicio mínimo? ¿Cómo es eso? No, todas las empresas están obligadas, tienen permitido realizar cortes de servicio, primero suspensión, luego corte de servicio, siempre y cuando cumplan el procedimiento reglamentario de notificar fehacientemente, es decir, entregar en mano la notificación al usuario y si no por carta o documento para que regularice la situación y vencidos los plazos que establece el reglamento de servicio, que será una factura en la luz, 2 facturas en el agua impagas. En ese caso sí pueden proceder a realizar el corte del servicio. Hay una creencia respecto al agua de que no se puede cortar, menos si hay menores, y esto no es así, incluso la empresa prestataria mendocina lo hace, avanza con los cortes y es algo que tienen permitido por el reglamento de servicio. Luego, judicialmente pueden plantear cualquier otra posibilidad el usuario de que tiene una enfermedad grave, hay una persona con discapacidad, hay una imposibilidad de pagar por falta de ingresos, o porque el plan de pago se hizo muy oneroso, entonces bueno, sí, pero la primera opción la tiene la empresa de realizar el corte ante la falta de pago. Se da la situación que el mismo servicio a veces te lo distribuyen empresas diferentes. En el caso de Mendoza, la electricidad. Y está esa cuestión de comparás de una empresa a la otra y a veces tenés la sensación que algunas te cobran más. ¿Sucede o es una sensación nomás? No, sucede porque tienen tarifas diferentes. Cada empresa tiene una tarifa diferente, por ejemplo, en lo que decís de la electricidad. En la electricidad en particular, EDEMSA tiene una tarifa, tiene una cantidad de usuarios y unos costos para prestar el servicio que es diferente a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, la Cooperativa de Monte Comán, de Alto Verde, la de Tunuyán y demás. Son distintos los costos que tienen y la tarifa que aplican. Pero toda tarifa, si tienen alguna duda, la tienen que tener diagramada en su factura, la tienen que tener bien detallada
y si no, en la página del EPRE van a tener cuáles son las tarifas autorizadas por la empresa, que ahí es donde se puede hacer una rápida comparación. Pero sí te va a diferir incluso alumbrado público, claro. te va a diferir a cualquier otra ordenanza que haya aprobado tu municipio y que no la haya aprobado del otro municipio y venga cobrada en esa factura. Entonces, por ende, los montos no te van a cuadrar. ¿Hay alguna especie de registro? Y eso te lo pregunto porque realmente no tengo idea si sucede. Digo, ustedes como organizaciones de defensas del consumidor, digo, de alguna manera que tienen esa posibilidad de ser la voz de los usuarios o los consumidores en este caso, ¿tienen algún registro así comparativo de decir, bueno, tal provincia tiene mejores servicios que otra? ¿Hay algún registro de ese tipo? No existe un registro, sí existe la comparativa que realizamos en base a las distintas asociaciones con las que trabajamos en conjunto, incluso comparando tarifas, prestaciones de servicios, cómo se realizan los reclamos o cómo intervienen los entes de control, pero no porque son, digamos, no son parámetros que se puedan comparar de manera directa. Por ejemplo, en el transporte público se dice siempre que Mendoza tiene la tarifa más baja, pero porque tiene otra extensión de territorio, otro tipo de subsidios. La tarifa se aumenta o se regula de otra manera que en otras provincias. Entonces no es una comparativa que puede hacerse rápidamente y digamos, en una sola respuesta. Claro. Pero nosotros, digamos, privadamente tenemos. O sea, Mendoza siempre se ha distinguido por ser una provincia que no suspende audiencias públicas, que no suspende aumentos, que otorga los aumentos que generalmente solicitan las empresas, o por lo menos lo que indica el organismo de control, que es un poquito menos a lo que solicitan las empresas. Demoran mucho en hacer auditorías, controles a las empresas y en aplicar sanciones. Pero bueno, ese en términos generales es lo que te puedo decir de Mendoza. No, obviamente son muchos los temas por los cuales uno puede preguntar y sé que por ahí el tema específicamente de los alquileres, hay gente que se está ocupando, pero digo, ¿a ustedes también de alguna manera se hacen eco de ese reclamo que se viene dando desde hace tiempo? Bueno, en estos días avanzaron con los créditos UBA, pero la ley de alquileres sigue demorada y digo, son muchos los damnificados. Desde Protectora, ¿ustedes han recibido y han asesorado gente relacionada con este tipo de problemática? Sí, mira, primero en principal mencionar y aclarar, porque nos pasa mucho, los contratos de alquiler no son contratos de consumo, o sea que no caben dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, es un tema que nosotros desde los orígenes de nuestra asociación, hace más de 27 años ya, lo tratamos porque no había ningún organismo intermedio que pudiera asesorar en este tema. Entonces, si bien no tomamos el reclamo, asesoramos, difundimos e informamos en este tema. Y fue antes de la sanción de la ley de alquileres y después de la ley de alquileres donde habían problemas. Lo que mayor se incrementó con respecto a la sanción de la ley de alquileres es el tema de la actualización, del ajuste anual que se realiza en los contratos de locación. Ese fue el mayor problema o el mayor inconveniente que tienen los inquilinos. El resto quizás son algunos que ya se arrastraban desde antes, entonces ahora lo que hay es mayor difusión, entonces ahora saben qué pueden reclamar, qué no, qué se les puede cobrar a un inquilino y qué no, que tiene que hacerse cargo el propietario. Pero sí, recibimos a diario consultas por temas de alquileres, por temas de ajustes, si están bien calculados o no, si el tema de expensas ordinarias y extraordinarias, qué debe pagar, qué no se debe pagar. Claro. La verdad que es una situación muy angustiante, hay alrededor de 9 millones de argentinos que son inquilinos, entonces imagínate que esa situación afecta a esos 9 millones en mayor o menor medida, porque dependerá mucho también de los ingresos, pero sabes que es un panorama que al año que vos tengas que ajustar ese alquiler, no sabes a cuánto puede llegar, y fue el mayor inconveniente de ajustar por una cláusula que estaba atada a la inflación en parte de sus elementos, sin ponerle un tope, una cláusula gatillo o algo que estableciera un parate y que se redujera esa actualización o ese porcentaje. Era lógico que pasara, y en Argentina era una locura que se aplicara un índice de esa manera. Bueno, veremos cómo se avanza, pero bueno, la aclaración esa de que tampoco hay entidades que de pronto defiendan los intereses de los inquilinos, sobre todo que son los que se entienden. Siempre se habla de las dos partes afectadas, pero es real que los inquilinos son los que tienen primero el desafío de pagar el alquiler y en algunos casos, y muchos últimamente, el de conseguir uno. Romina, te recontra agradecemos esta charla aquí con Chat Político. Seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento porque de estos temas hay que seguir hablando. Así es que te mandamos un abrazo grande.
No, por favor, un placer y a total disposición de todo el equipo. Lo que necesiten, saben que ya podemos estar en contacto y lo que quede consultas también nos pueden enviar y las vamos respondiendo. Así será entonces. Muchas gracias. Romina Ríos, de la ONG Protectora, hablando con nosotros aquí en Chat Político. Enseguida se viene el análisis internacional, pero específicamente vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Francia, con una situación difícil, una crisis que se viene registrando desde hace tiempo, pero que a partir de un hecho en particular fue aún más caótica la situación de violencia, de protestas y de también represión que se vivió en Francia. Enseguida vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, así es que quédense ahí del otro lado, ya regresamos. Bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Cuando comenzábamos el programa, hace un ratito nada más, íbamos a hablar de cómo está viviendo hoy esta crisis social Europa y sobre todo Francia, que es donde está el foco, y cómo afecta también a los otros países europeos esta situación de violencia que se viene viviendo desde hace varias jornadas con vaivenes, ¿no? Porque también se hablaba de que había disminuido al menos la intensidad, pero eso lo vamos a analizar con Augusto Grilli Fox, que lo tenemos ahí del otro lado. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Como siempre, agradecerte a vos por la predisposición. Queríamos un poco analizar, porque si bien esto se desata a partir del fusilamiento por parte de un policía, en un control policial de un joven de 17 años con origen de inmigrantes, ¿no? Hay que decirlo así, porque también tiene que ver un poco con bastante, ¿no? Con cómo se maneja la policía y el racismo de lo que son acusados. Hay que decir que hay una crisis que se vive en Francia que viene desde hace tiempo, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, lo que marcás creo que es fundamental para tratar de empezar a analizar o a desarmar lo que ha sido un combo de cosas que justamente terminan por dar como consecuencia la expresión, la manifestación auténtica de lo que es una desazón social concreta. Principalmente viéndolo y analizando lo que es este proceso en Francia, digamos, de esta suerte de visualización desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, en relación a lo que es el rol de los inmigrantes, los lugares que ocupan a nivel social y justamente la incapacidad de un Estado de representar o de dar respuestas a determinados sectores sociales. En materia política de gestión podemos ver un gobierno de un Macron que apenas digamos, es reelecto en un contexto particular, marcando que justamente digamos, esta reelección de Macron rompe a nivel global con la derrota de los oficialismos, donde tuvo la capacidad, podríamos decir, estratégica de poder llevar a los extremos las propuestas de la derecha y de la izquierda y de pasar por el medio. De hecho, algunos analistas plantean que la suerte de Mélenchon, que sale tercero, representando a la nueva izquierda, podría haber sido otra si no hubiese sido por el voto miedo que acompaña a Macron en un contexto donde Marine Le Pen proyectaba una muy buena elección. Y a la vez la inversa, o sea, podemos ver el voto terror tanto de la derecha para la izquierda y de la izquierda para que no llegue a la derecha y de esa forma permitirles volver a hacer gobierno a un Macron que lo primero que hace es proyectarse desde lo que es la reforma previsional. ¿Por qué planteo todo esto? Porque estamos hablando de un deslegitimamiento muy concreto, muy real que sufre la imagen de Macron y de todo su gobierno. En este contexto hay que sumarle lo que fue la pandemia en materia económica, en materia inflacionaria, ¿no? En lo que ha sido el crecimiento del valor de la energía y en la pérdida del poder adquisitivo. Y esto no discrimina a sectores por materia política, religiosa o racial, sino que es un impacto general que se da en Francia en particular, en Europa en lo macro y a nivel global también. ¿Qué es lo que planteamos con esto? Es que justamente hay una desazón colectiva muy importante y ante un hecho puntual como lo que es el asesinato en forma, digamos, mediante un acribillamiento que se da con un joven de 17 años, es donde florece justamente la desazón y el reclamo a la falta de presencia del Estado y a una tendencia que va hacia la derecha. De hecho, los sondeos a Marine Le Pen
y ya podemos decir histórica candidata, porque antes se decía que el histórico era el padre de ella, hoy podemos ya decir por la presencia en la política francesa, histórica candidata de la derecha, que está nucleando a la derecha conservadora y también a esta nueva derecha global, ¿no? Que en varias ocasiones hemos planteado que acompaña a Santiago Abascal en España, a Víctor Orbán en Hungría, a Boris Johnson en Inglaterra, a Donald Trump y al propio Jair Bolsonaro también, ¿no? Estaba mirando un poco los reclamos. Obviamente, por un lado, el reclamo de justicia para este joven, para Nael, pero también vos decías y hacías referencia a esta situación que viene viviendo Francia. Recordemos que hace semanas atrás la manifestación en las calles tenía que ver con esta reforma jubilatoria y hay como un descontento generalizado, vos bien lo decías. La primera tiene que ver con quiénes son los que salen a manifestarse en las calles, porque uno obviamente piensa, y lo decían el otro día, estadísticamente en estas últimas manifestaciones eran mayormente jóvenes, ¿no? Pero cuando hablamos de las jubilaciones son los sectores trabajadores de distintas edades y los otros sectores son estas ONGs que están reclamando que se vuelva atrás con una ley que fue más flexible con el uso de armas para los policías. Bueno, lo que planteas es clave, es determinante, en un contexto donde principalmente hay que tener en cuenta que las manifestaciones han sido espontáneas, ¿no? Donde no hay una organización previa para salir a las calles y tomar determinadas medidas. Es ahí donde nos encontramos todos estos matices, nos encontramos gente que reclama en contra de la capacidad, digamos, o de la autonomía que tienen las fuerzas de seguridad, gente que pregona en contra de lo que ha sido esta reforma en materia previsional mediante un decreto, que ese creo que es yo, Sí. Digamos, desde mi punto de vista, el mayor la mayor deslegitimación que tiene el gobierno de Francia, que es la utilización de decretos cuando ve que las mayorías se le agotan. Entonces, todo esto, sumándole también los sectores migrantes que están bastante golpeados, sumarle también a esto los sectores antisistema, que si bien no son muy representativos a nivel macro, hay que tener en cuenta que estos sectores reducidos se organizan y cuando se dan situaciones de estas características intervienen. Bueno, todo esto es un combo muy fuerte a lo que hay que sumarle justamente la pérdida del poder adquisitivo. Por ahí uno lo ve, lo deja como un poco soslayado eso, pero la realidad es que la pérdida del poder adquisitivo es justamente el principal mal que afecta a lo demás porque es mediante lo cual uno puede incorporar o adquirir, ¿no? Otra de las cosas que se cuestiona es cómo es el manejo de la policía, ¿no? Porque muchos entienden que hay un manejo discriminatorio contra los inmigrantes, contra las distintas etnias que hoy confluyen ahí en Francia. Tiene que ver también con cómo es el manejo institucional que tiene la policía hoy de Francia. ¿Se puede modificar? Digo, ¿tiene la intención el gobierno francés de hacer algunos cambios? Yo creo que por desgracia, en particular, en ese sentido, por lo que son las tendencias que se están dando, no veo una voluntad política de generar un cambio muy marcado en eso, sobre todo entendiendo algunos sondeos que colocan, digamos, o que potencian la figura de Marine Le Pen, que vemos en ese sentido una derechización, podríamos decir, del electorado. Hay que ver también por su parte Mélenchon cuál sea la capacidad que tenga como, digamos, principal actor político de izquierda de poder llegar a unificar y principalmente a reseducir a algunos sectores que hoy se están sintiendo más representados por Marine Le Pen. Yo creo que por desgracia ahí existe un termómetro con el cual van tomando cuál es la sensación digamos, de las manifestaciones en relación a si lo que plantean es una tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Existiendo una tendencia hacia la derecha, yo no creo que vaya a existir una modificación o una reforma muy grande hacia las fuerzas de seguridad, sobre todo entendiendo el fuerte condicionamiento que ha recibido el gobierno, tanto de los sectores liberales como de los sectores de derecha más marcada, en relación a las medidas que se exigían por lo que han sido las distintas manifestaciones. Recordamos que en las calles hubo más de 45.000 efectivos policiales, más de 5.000 móviles, para tratar de aplacar lo que han sido estas manifestaciones que son sin duda históricas. En estos días la información provenía de Francia y decía lo siguiente, que el presidente Macron había tenido un encuentro con los mandatarios, los funcionarios más importantes de su cartera, de su gobierno, digo, la gente de seguridad y obviamente algunos otros ministros más. Pero después la otra noticia indicaba que más de 200 alcaldes también se habían reunido para tratar de establecer el orden. ¿Qué se entiende cuál va a ser la prioridad? Porque decían
el orden por sobre todas las cosas. Y uno lo que interpreta es ¿a costa de qué? Bueno, principalmente tener en cuenta que el gobierno, por un lado, trata de generar acciones, digamos, de brindar alguna suerte de organicidad a la hora de planificar, digamos, de planificar medidas, y por otro lado, ver la figura de los alcaldes y sobre todo el protagonismo que tomaron a partir de esta suerte de atentado planteado por algunos sectores que sufrió un alcalde en relación a que un auto atropelló su domicilio, generando algunos tipos de lesiones a su esposa y a un hijo. Esto los pone en el centro de la escena y de hecho lleva a manifestar este descontento por parte de los alcaldes. Y también volviendo a lo que es la figura del gobierno, ver cómo también individualmente figuras como como la de Elizabeth Borne, por ejemplo, terminan poniéndose en un lugar en el cual terminan bastante golpeadas, porque acá por mayor decisión que se vaya hacia un lado o hacia otro, hay una suerte de deslegitimación de los sectores de conducción y una pérdida más para los sectores conservadores, no digo conservadores, sino para los históricos partidos políticos de Francia, lo cual es un fenómeno que se venía viviendo en Francia y además se ve a nivel global, justamente esta suerte digamos, de pérdida de espacio de los partidos políticos históricos y la toma de lugares de decisión de nuevos actores políticos con nuevas plataformas y nuevas estructuras. Ahora la consulta que te voy a hacer, Augusto, teniendo en cuenta que, bueno, decíamos, esto tiene, si bien las manifestaciones de los últimos días han sido más numerosas, con incluso más fuerzas policiales y de seguridad en las calles, tienen como un antecedente que estaba vinculado a partir de la reforma jubilatoria y después con este caso de violencia institucional por parte de la policía contra un joven que lo terminaron matando. La pregunta ahora es, ¿se puede contagiar esta situación en otros países europeos? ¿Por qué? Porque también están teniendo una crisis que tiene que ver con la baja del poder adquisitivo. Hemos visto noticias relacionadas con paros en el Reino Unido de los gremios, por ejemplo, de la salud, porque no están conformes con sus ingresos. Digo, hay una situación en Europa económica sobre todo, que está de alguna manera agitando a la sociedad. Sin duda, Claudia. De hecho, yo creo que antes se analizaba más desde lo macro, digamos, las distintas situaciones o acciones en un contexto de salida de pandemia, y después con una relativa normalización nueva se empieza como a ver más en lo individual. Yo creo que eso es un error, porque los efectos, y sobre todo con el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania en Europa, son globales, son generales para principalmente Europa. Y entender también el impacto que pueda llegar a generar los nuevos costos en materia de energía. Y por más que se haya corrido un poco de la escena de discusión, tener en cuenta que la situación, mientras la guerra de Ucrania y Rusia siga, a nivel energético y a nivel inflacionario, para Europa va a ser compleja, en mayor o en menor medida, dependiendo qué país y cómo, pero esto da la pauta que a nivel global, por distintos motivos, ahora estamos particularmente planteando los de la Comunidad los de Europa, pero yo creo que no hay gobierno que esté exento a reclamos sociales, que esté exento a los impactos digamos, que representan y que repercuten en la vida cotidiana de las distintas sociedades, la pérdida del poder adquisitivo y justamente la desazón a no poder brindar respuestas concretas por parte de los gobiernos, digamos, y estas formas de manifestación de los distintos, digamos, de los distintos países. Sobre todo también entendiendo la capacidad de comunicación que existe mediante la tecnología y el uso de las redes sociales. Por último, Augusto, ¿qué piensan los otros países europeos? Más allá de que cada uno tiene su problema y obviamente deben tener temor al efecto contagio. ¿Qué opinión tienen hoy de lo que está sucediendo ahí en Francia? Bueno, cuando justamente planteas la pregunta decías, ¿qué pensarán los otros países que si bien no están en una situación cómoda? Yo creo que justamente parte de la cautela en el sentido de que las situaciones son complejas. Tenemos situaciones, por ejemplo, la de Italia, donde asume un responsable de una derecha muy marcada como Meloni. Tenemos la situación en Inglaterra, donde la desazón es creciente, o sea, donde hay digamos, un rechazo hacia distintas medidas políticas que se están tomando y un impacto el cual es bastante inestable. Yo creo que la opinión justamente va en respaldo hacia los gobiernos en la búsqueda de la institucionalidad y de garantizar la presencia del Estado, pero
digamos, esto mediante las sombras de lo que representa un riesgo muy concreto de un efecto dominó. Después podemos analizar los motivos y las características, pero yo creo que hoy no existe ningún país de la Comunidad Europea, que esté, perdón, de Europa, que esté exento de un riesgo de manifestación social. Podemos ver las intensidades, pero no hay ningún país que esté absolutamente exento. Bueno, un poco de esta crisis que se vive tiene que ver claramente con cómo es el trato a los inmigrantes, ¿no? Está claro que se vienen desde distintos organismos internacionales se viene reclamando algún tipo de políticas más concretas en cuanto a la recepción de los inmigrantes y a darles, digamos, una posibilidad, una oportunidad de tener buena vida, ¿no? Cuando también estamos viendo que hay una especie de abandono en algunos países que o los deportan o no los auxilian como debería ser, dándoles un buen recibimiento. ¿Vos pensás que puede haber algún cambio en la política de los países europeos en cuanto a la inmigración? Yo creo que va a tener que existir, o sea, más allá de que, digamos, del tiempo en el que vaya a pasar, va a tener que existir una suerte de respuesta porque es algo que está totalmente, podríamos decir, liberado o desregulado en el sentido de que no hay respuestas como, digamos, como Comunidad Europea, como grupo, Claro. dado que los países del sur plantean una lógica más restrictiva que los del norte, pero los del norte no abren una capacidad de recepción ni brindan herramientas o se aplica un plan de contingencia y de políticas para que no se produzca justamente esa salida desde Europa, desde África hacia Europa principalmente, porque hay que tener en cuenta también Que la llegan de otras afluencia partes de del América mundo. Latina. Sí, tal cual. Entonces también es importante empezar a interpretar principalmente, que creo que el actor más importante que llama a este debate es justamente el Papa Francisco. Creo que va a tener que empezar a existir una responsabilidad cívica por parte de varios actores políticos de Europa para poder empezar a generar acciones planificadas. Hasta que no haya una planificación, creo que son acciones aisladas que pueden tener mayor o menor voluntad, pero no veo que exista una suerte de solución inmediata si no se toma medidas entre varios países. Muchísimas gracias, Augusto. Como siempre, desde Señalú te mandamos un abrazo grande y seguramente volveremos a reencontrarnos en cualquier momento. Por supuesto, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Augusto Grilli Fox con nosotros aquí en Chat Político. No queda tiempo para más, solamente para agradecerles a ustedes haber estado ahí del otro lado y la invitación para que se queden con Señalú y que nos vuelvan a ver en www.unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima.